En nuestra vida se empieza a formar en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamientos, ¿sí? Que se vuelven fuertes y para nosotros es la ley, es nuestras leyes y con esas vivimos y con esas normamos nuestras vidas. Pero la ignorancia, la Biblia dice que es uno de las causas de muerte espiritual más grandes que hay en el mundo y en este planeta. Nuestra opinión, cuando nace de una ignorancia, de algo que no conocemos, pero eso es lo que nosotros creemos y entendemos. Mucha gente fue muerta, asesinada, porque dijeron que la tierra era redonda, ¿sí? Y hoy en estos tiempos dicen: ¡qué ignorancia! ¡Qué barbaridad! Sí, pero porque ahorita hubieron varios que murieron por eso. Hoy tú tienes la libertad de saber la verdad. Amén. Y toda libertad siempre va a tener un precio, ¿sí? Toda libertad va a tener un precio. Y en nuestras vidas hay áreas que tienen que ser libres, pero hay que pagar un precio para esa libertad. Y seguramente el que viene a darte y a decirte de esa libertad, seguramente ya tuvo una experiencia y pagó un precio por ella, ¿sí? Porque la libertad es un poder de poder legalmente, ¿sí?, obtener la verdad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que toda libertad tiene sus leyes. Amén. Entonces, quien nos ha libertado se llama Jesús. Y el que quiere libertarnos de toda opresión, de toda tristeza, de toda amargura, está comprobada que la amargura trae enfermedades, ¿sí? Y la mayoría de enfermedades del cáncer, ¿sí?, de muchas enfermedades vienen de la amargura. La artritis viene de la amargura. Y la amargura viene de una falta de perdón. Algo que pasa en tu corazón internamente, que muchas veces sale a la luz por actitudes que tú tienes en tu diario caminar. Muchas veces nosotros por eso, no, pues yo soy muy feliz. Yo soy feliz. Y de repente, ¡ra!, a tu felicidad, ¿no? Y entonces dices: wow, qué feliz eres fregando la vida a los otros, ¿no? Entonces nosotros, los que menos entendemos que tenemos amargura o una falta de perdón, ¿sí?, es la persona que la tiene. Ellos uno no se da cuenta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender algo, que necesitamos cada día la dependencia total de alguien que nos ha demostrado el amor verdadero, de Jesús. Amén. Porque Él es el único que nos ha mostrado. Dice la Biblia que nos amó tanto que fue a la cruz, el Calvario, murió, que fue en esa cruz, fue latigado. La Biblia dice que cada golpe, cada herida, herido fue por nuestras rebeliones, ¿sí? Y dice la Biblia que cada herida que Jesús hizo es para sanar cada enfermedad que hay, ¿sí?
molido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender que no hubo una parte en el cuerpo de Jesús que quedara, ¿verdad?, sana, sino que toda fue dañada, lastimada, molida, para que tú y yo fuéramos sanos. Amén. Para que tú y yo fuéramos libres. Porque Él sabía que nosotros teníamos un enemigo y que ese enemigo venía a destruirnos. Pero pastora, ¿usted dónde quiere ir? Bueno, en esta mañana yo quiero decirte algo, que es importante que nosotros, los que amamos a Dios, guardemos nuestro corazón. ¿Sí? Dice la Biblia: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida eterna. Amén. Al principio de la vida, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia que estaba el Espíritu de Dios, se movía entre las aguas. Había un movimiento, ¿sí? Pero ese movimiento no decía que estaba en algún lugar, ¿sí? No reposaba. Así que en nuestra vida puede ser que el Espíritu de Dios se mueva y pueden pasar cosas increíbles en nuestra vida, que seguramente lo está pasando. Pero la Biblia dice que estaba vacío y desordenado. Entonces, cuando en nuestra vida hay vacío y desorden, el Espíritu Santo no puede reposar en nosotros. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender que no es lo mismo la presencia de Dios que la gloria de Dios. La Biblia dice que su gloria es nuestra retaguardia, es su retaguardia. Entonces retaguardia se llama, ¿qué? Espalda. Y tú y yo nos las hemos pasado viendo la gloria de Dios, porque para poder ver la presencia de Dios o estar en la presencia de Dios es cara a cara. Moisés fue un hombre que amó a Dios y fue un hombre que Dios lo llevó por un proceso. La Biblia dice 40 años, ¿sí?, en el que Moisés tuvo que sacar todo lo que había en él. Porque ustedes saben que Moisés fue enseñado y todo lo que él aprendió fue para servirle a Faraón, para servirle a otros dioses, ¿sí? Pero cuando él tiene una experiencia de lo que Dios le mostró, él se da cuenta que toda la capacidad que tenía para liderar era equivocada a los principios de su pueblo. Entonces Moisés tiene que huir, porque se dio cuenta que en su liderazgo que él quería y tenía y amaba al pueblo, que había aprendido a conocer porque él no lo conocía, al pueblo que siempre le habían enseñado que no servía, al pueblo que siempre le han dicho: esos son los esclavos. Descubre que él era uno de ellos. Yo me imagino a Moisés cuando tuvo esa experiencia, el dolor que vino sobre su corazón. Y dijo, ha de haber dicho, fue un encuentro con el orgullo muy fuerte. Fue un encuentro
con una persona en la cual él había vivido muy fuerte, porque sus padres, los que decían ser sus padres, sus mentores, habían toda su vida hablado en contra de ese pueblo. Tú sabes que tú estés en un hogar donde tú eres el pirurris, porque Moisés iba a ser uno de los faraones. Lo estaban enseñando en el palacio para ser del gobierno, de autoridad. Y de repente te estén diciendo en tu casa: ellos son los sirvientes. Ay, cómo van lata estos sirvientes. Son unos lacos, en el idioma de ahora, ¿no? Y resulta que tú eres hijo de esos sirvientes. De repente ¿cómo? Sí. Y descubre que él era uno de ellos. Moisés tuvo un encuentro con el orgullo. Moisés tuvo un encuentro con su destino. Y sabes, cuando él tuvo encuentro sobre su propósito, descubrió que su corazón no estaba correcto. ¿Sí? Y es ahí donde Moisés desesperadamente, el espíritu de Faraón muchas veces piensa que es dueño de tu vida. Él tomó la vida de unos soldados y los mató. Y es por eso que Moisés tiene que huir, porque en su pueblo reconoce su liderazgo. Y es ahí donde tiene un choque y se da cuenta lo que yo tengo en mí, lo que ha sido formado. Y sabes, son las luchas que muchas veces tú y yo tenemos diariamente. Lo que dicen nuestros papás muchas veces está en contra de lo que dice nuestro Creador. Y es ahí donde nosotros tenemos que demostrar de quién somos, con sabiduría, ¿sí? Con revelación. Y es ahí la lucha más grande que tenemos nosotros. Y son las áreas que tenemos que diariamente pelear. Circunstancias que vamos a enfrentar en nuestra vida. Pero te digo una cosa: Moisés decide buscar a Dios. Hombres, grandes hombres que tuvieron que enfrentar para poder formar el carácter de Dios. Tú y yo tenemos que ser formados con el carácter de Dios. Y hay muchas áreas en tu vida y en la mía que todavía no cuadramos. ¿Sabes? Moisés se ofendió con Dios. ¿Sabes? Yo he leído la Biblia y no he leído nada más que el único que vio a Dios fue Moisés. ¿Sí? Y te digo una cosa: Moisés se ofendió con Dios. Y por causa de la ofensa de Moisés, ¿cómo es posible que un hombre que dice: sube Moisés, dice, y voy a aparecer, escóndete atrás de la piedra, dice,
y por ahí voy a pasar, dice. ¿Sí? Pero Moisés, por desobediencia, por ofensa que tuvo con Dios, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por una ofensa. Podemos ver también en el caso de Adán y Eva, ellos ofendieron a Dios. Y al ofender a Dios, Dios volteó su rostro de ellos. Y la presencia de Dios se fue de Adán y Eva. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo sacó del Edén. Y no nada más lo sacó del Edén, sino que cerró con ángeles para que no entraran al Edén. Muchos de nosotros no hemos podido experimentar su presencia por causa de áreas que hay en nuestro corazón en el cual estamos heridos, ¿sí? Y ofendidos. Y eso trae a nuestra vida a que no podamos experimentar su presencia. La Biblia dice que su presencia es mejor que la vida. ¿Sí? Y hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que hacer que mueran para que Jesús pueda vivir en nosotros. Juan el Bautista se ofende con Jesús porque Jesús no lo saca de la prisión. ¿Sí? Es una de las causas por la cual Juan el Bautista es muerto. ¿Sí? Hombres, grandes hombres de Dios, han sido quitados de su propósito por una ofensa. La ofensa te aleja de Dios. La falta de perdón no permite la presencia de Dios.